Domingo 28 del tiempo ordinario, que en su ciclo B proclama el Evangelio popularmente conocido como del joven rico, que es un episodio que está en el capítulo 10 de San Marcos. No sabemos el nombre del protagonista de este episodio, el evangelista no lo cuenta, es por lo tanto anónimo. Si ciertamente, si él hubiese respondido que sí a esa llamada que Jesús le dirigió a seguirle, cuando puso sus ojos en él, le miró con amor, si hubiese respondido que sí y hubiese entrado a formar parte de los discípulos de Jesús, obviamente tal vez sería muy probablemente conocido, pero está bien que haya permanecido anónimo. Y no solo porque el evangelista quizás dijo, se dice el pecado pero no el pecador, y no diré su nombre, sino porque en realidad se trata de que su historia ilumine la nuestra. Este es un personaje anónimo que nos representa a todos nosotros y por lo tanto es muy importante que nos acerquemos con atención a este episodio. Y veamos cómo al principio, en la forma en la que ese joven rico se acercó a Jesús, la cosa pintaba muy bien, pintaba muy bien. Fijaros que dice que vino corriendo, que se arrodilló delante de él y que le llamó maestro bueno, así de entrada. Vino corriendo, es decir, le urgía buscar a Dios. Se arrodilló delante de él, es decir, reconocía su majestad. Reconocía, o por lo menos intuía, ¿no?, que Jesús es nuestro Dios y Señor. Y tenía una actitud, al ponerse de rodillas, de obediencia ante su majestad. Y cuando le llama maestro bueno, pues es porque, antes de hacerle la pregunta, es porque obviamente también intuye que no se trata de que reconozca su majestad y se someta servilmente por miedo. No, dice maestro bueno, es consciente de que le ama y que no quiere otra cosa que su bien. Y claro, esto pintaba muy bien con esta actitud de partida. Y ahora veamos la pregunta que le formula después de haber ido corriendo, ponerse de rodillas, de llamarle maestro bueno. ¿Cuál es su pregunta? Su pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sabemos cuál fue la respuesta de Jesús, quien le pidió que cumpliese los mandamientos. Aquel joven respondió diciendo que desde joven los había cumplido, y entonces Jesús le dirige una mirada llena de amor y le invita a dejar todos sus bienes y seguirle, ¿no? Un momento en el que ese joven se pone triste y se marcha porque no era capaz de responder a esa llamada de Jesús, ¿no? Entonces, claro, sabiendo cómo se desarrolló ese encuentro con Jesús, aunque la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que heredar? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aunque la pregunta parecía maravillosa, pero a la luz de lo que luego ha ocurrido, queda patente quizás que el problema de ese joven ya estaba reflejado de alguna manera en la pregunta que le hizo a Jesús o en la forma de preguntarle. Cuando él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, le está diciendo, a ver, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Como si dijese, ¿qué requisitos tengo que cumplir como para poder tener el pasaporte en regla? Yo tengo mi plan, ya lo tengo todo pensado, y lo que quiero es saber qué tengo que añadir a mi plan de vida para poder entrar en el cielo. Quizás uno vislumbra que ya en la pregunta existía un problema de partida, ¿no? A bote pronto yo diría que hay tres problemas fundamentales en esa forma de hacer la pregunta por parte del joven rico. Primero, que no le deja la iniciativa a Dios no le deja la iniciativa, Él tiene sus planes y viene ante Jesús, o a veces vamos ante Dios, para que nos selle nuestros planes, preguntando si tenemos que cumplimentar algo más de lo que ya estamos haciendo, como mucho. Ese es un primer problema, no dejarle la iniciativa a Dios. En segundo lugar, detrás de lo anterior se esconde los apegos del corazón. Ese joven rico no tiene su corazón libre de apegos. Y tenemos que examinar, pues, que muchas veces hay afecciones, hay afectos en nuestro corazón que nos impiden ser libres para volar hacia Dios. San Juan de la Cruz a este respecto pone una imagen que es
muy gráfica, muy pedagógica, ¿no? Y él dice, si un ave está atada a una roca, bien sea por una gruesa cadena que le ata, o bien sea por un fino hilo que le ata a esa roca, bien, es cierto que es mucho más fácil romper un hilo que una cadena, pero mientras que no rompas el hilo, el ave no vuela ni con el hilo, ni vuela con las cadenas. Es decir, que puede haber finos hilos de apegos, de afectos, de cosas materiales, que nos impidan ser libres para seguir a Dios. Y en concreto, en el caso de este joven era el dinero, eran las riquezas las que le tenían atado. No sé si las riquezas son un hilo o más bien son una gran cadena, pero el caso es que no podía volar, que no era libre, su corazón estaba apegado. Bueno, hemos dicho ya dos problemas. El primero, que no dejaba la iniciativa a Dios en sus planes. El segundo, que tenía el corazón apegado a los bienes materiales, a sus planes, a sus afectos. Pero todavía hay un tercer problema que quizás sea superior a los anteriores. Que quizás este joven que preguntaba por qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, no se había percatado de que la vida eterna ya había comenzado aquí, ahora, sin esperar a después de la muerte, aquí y ahora. En Jesucristo ya ha comenzado la vida eterna. Los padres de la Iglesia esto lo han insistido mucho. Por ejemplo, San Basilio en el siglo IV dice, la vida futura la poseemos ya aquí, con las arras, las primicias que hemos recibido del don del Espíritu. Y entonces, esto es clave, si no mostramos que Cristo aquí ya es mi felicidad, aquí, difícilmente podremos llegar a hacer entender a nadie que Jesús va a ser nuestra felicidad en el mundo venidero. Jesús es aquí ya mi felicidad, ¿no? Y cuando el joven pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quizás el problema que deja patente es que no está disfrutando aquí en esos planes que él tiene, pero no le están permitiendo disfrutar de la vida eterna, de vivir con Jesucristo, de vivir del don del Espíritu Santo ya aquí en este lugar. Por eso aquella pregunta, ¿no?, de ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el fondo, en la forma en la que era planteada, ya dejaba patente que el corazón de aquel joven, aunque obviamente vivía en gracia, quien cumplía los mandamientos, qué maravilla, ¿no? Si todos pudiésemos decir que desde joven hemos cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios, qué maravilla. Sí, pero le faltaba esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo para disfrutar de Dios en esta vida y de hacer de el estar con Dios nuestro gozo y alegría. Él no se dio cuenta, ¿no?, que lo que Jesús le estaba ofreciendo era disfrutar de la vida eterna ya aquí, estando con Jesús, abrirse a la gracia. Y eso le impedía dejarle en manos de Dios la iniciativa de los planes de la vida. Deja que Dios lleve adelante la iniciativa en nuestros planes. Y por lo tanto, ¿no?, quedaba patente la importancia de que nuestro corazón sea educado para amar a Dios libremente y para ello se necesita ser purificado de todos los afectos desordenados que nos impidan escuchar esa voz de Jesús que nos dice, sígueme. El momento trascendente de la vida es el momento en el que, como le aconteció a aquel joven anónimo, Jesús se nos queda mirando, nos ama y nos dice, ven y sígueme. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? No hay más que una respuesta sensata. Señor, si tú me dices, ven, lo dejo todo, y voy en tu seguimiento, porque es un honor, es una alegría estar contigo, vivir contigo, es el cielo en la tierra. No voy a esperar al cielo, no, voy a vivir el cielo aquí ya contigo. Que Dios nos dé este don, esta sabiduría de la que, por cierto, nos habla la primera lectura de la liturgia de este domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.